Un cordial saludo, estimados alumnos y alumnas. Soy su docente tutor, el ingeniero Roberto Martínez, quien les ayudará en lo que respecta a la materia de contabilidad especial número 3 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, modalidad a distancia. Bien, vamos a comenzar con lo que el texto guía está proponiendo. El primer capítulo que vamos a revisar tiene que ver con la NIC 41 y en este caso son los contratos de las compañías constructoras. Bueno, las compañías constructoras en sí. El libro propone una primera parte donde se encuentra la parte teórica, habla algunos temas adicionales de soporte como son también las compañías constructoras dentro de lo que es el portal de compras públicas, y también vemos la contratación de las empresas constructoras. Adicionalmente hay algunos lineamientos de carácter contable, que es lo que nos interesa, y también se propone un ejercicio. En este momento yo lo que haré será proponer una revisión de parte de la literatura que se encuentra en este texto guía. Revisaremos un poco también algunos elementos contables y simplemente revisaremos ciertos elementos principales de este texto. Ustedes deberán de alguna manera direccionar la lectura a todo el capítulo y revisar el ejercicio que está también constando en este texto guía. Cualquier planteamiento o información que ustedes tengan respecto a el ejercicio me lo pueden plantear en un siguiente video que yo voy a abrir. Como material complementario voy a presentar también información con respecto a la normativa NIC 41 y 3 ejercicios adicionales. Esos 3 ejercicios van a ser explicados por mí, y adicionalmente a esos 3 ejercicios voy a proponer 3 ejercicios similares para que ustedes los efectúen. Bien, comenzaremos entonces revisando un poco sobre las características generales de las empresas constructoras. En este caso, el texto nos habla claramente de algunos elementos de carácter de derechos y obligaciones que tienen las compañías constructoras. Por ejemplo, tenemos acá que son responsables por la construcción de viviendas de todo tipo, privado, social, cualquier edificación general, para cualquier economía de un país. Las empresas constructoras son, como sabemos, económicamente son un pilar importante de la economía, que dinamiza la economía. Ayuda mucho el intercambio de productos entre varios sectores de la economía, ayuda a que los nuevos trabajadores se incorporen al área industrial, y también, por último, permite que los niveles tecnológicos de un país se incrementen de manera que nuevas técnicas sean incorporadas al proceso, ¿no? Eso como antecedentes que de alguna manera coayudan a nuestra parte de este tema. Bueno, esta parte de contratación a través del sistema de contratación pública ustedes deben leerla. Simplemente indicar que ya no es el INCOP el organismo, ¿no? El organismo encargado de efectuar las contrataciones públicas, sino ahora es el SERCOP, que es el Servicio Nacional de Compras Públicas. En tal caso puede que haya que actualizar ciertos elementos, no obstante ustedes tienen ahí la información necesaria sobre esto, ¿no? Lo que sí nos interesa a nosotros es este tema 2, porque de alguna manera entra con algunos elementos ya normativos que tienen que ver ya con la parte de los contratos, perdón, este tema 4, ¿no? De los contratos de construcción, ¿no? Directamente ya se va enfocando lo que nosotros requerimos. Bueno, acá hay algunas estipulaciones que vale la pena leerlas. No obstante, ustedes tienen que revisar el material del tema 2 y 3, ¿no? Dado la mayor o menor complejidad de las obras en el sector de la construcción, se tuvo que formalizar de manera clara y entendible la relación entre el comitente. El comitente es la persona que de alguna forma
da o autoriza a otra, en este caso puede ser el mismo contratista, para que funja como representado de esta persona, ¿no? Autoriza que lo represente, ¿no? Que no siempre suele ser de las mejores, para lo cual se la encuadra dentro del marco jurídico llamado contrato. El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre determinado negocio o operación que se celebre apegado a lo que indica la ley. Es un instrumento jurídico por lo cual se establece obligaciones y derechos para las partes vinculantes. Bueno, esos son antecedentes en cuanto al punto de vista jurídico de lo que es un contrato, ¿no? Netamente, y entrando a lo que es contratos de construcción, acá ya vemos algo más dentro de lo que es nuestro tema. Dado la naturaleza propia con lo que se lleva esta actividad referente a los contratos de construcción, podemos mencionar que la fecha en que la actividad del contrato da por comenzada y la fecha en la que finaliza suelen caer en diferentes periodos contables. Por tanto, el tema fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la forma como se distribuyen los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos puedan generar a lo largo de la vida del proyecto. En un siguiente video vamos a profundizar un poco más sobre estos tipos que se generan de contratos. No obstante, la esencia es lo que está en este párrafo. Lógicamente, uno puede firmar una fecha de iniciación de un contrato y también una fecha de terminación, pero hay cuestiones de carácter operacional que van a generar a destiempo de este contrato una serie de registros, ¿no? Lógicamente hay que considerar los cierres de los ejercicios, también los ingresos que se generen, generalmente no se generan los pagos directamente, sino que muchos de ellos van siendo diferidos, ¿no? De igual forma los costos generados. Entonces va a depender mucho los tipos de contratos que se generen acá en lo que tiene que ver a la construcción. Es por ello que lo he explicado anteriormente, se debe aplicar para la contabilización de los contratos de construcción, principalmente en los estados financieros de los contratistas. Todos los requisitos contables deben aplicarse generalmente por separado para cada contrato de construcción, tal como lo indica la norma internacional. No obstante, en algunas circunstancias, y con la finalidad de mostrar la mejor esencia económica de la operación, es sumamente importante y necesario aplicar los requisitos de manera independiente a los componentes identificables de un contrato único, o también se puede juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable. Lo que indica en este párrafo es que va a depender de la naturaleza de la operación, en la cual nosotros podríamos generar un contrato, un solo contrato que aplique a todo el volumen de transacciones, o podríamos también gestionar contratos individuales. Ahora veamos qué deben comprender los ingresos ordinarios de todo contrato de construcción. Entonces aquí hay tres elementos importantes que hay que ver en cuanto a los ingresos que deben considerarse. Tenemos tres literales. A, importe inicial de los ingresos acordados en el contrato firmado por las partes. Entonces va a haber un ingreso por el total de la operación, ¿no? Y eso tiene que estar acordado por las partes. Cualquier tipo de modificación en el contrato, en el trabajo del contratado, así como reclamaciones o incentivos o cualquier otra modificación que impacte significativamente al proyecto. Entonces, de alguna manera puede ser que haya que hacer algún alcance al trabajo, puede haber alguna demora con los proveedores, y esto de alguna forma gestiona que los trabajos se vayan dilatando, en tal forma que también los pagos que se tengan que hacer por la entrega de las obras, los ingresos que se tengan que gestionar por las entregas de las obras, también tendrán que ser dilatadas. Entonces todo esto tendrá que estar estipulado también por cuestiones, más que todo por reclamaciones o incentivos, ¿no? De cualquier otra modificación que se genere. Y C,
que los ingresos se puedan medir de manera fiable, ¿no? Entonces, de esto más se refiere que aunque esté firmado un contrato, todo se pueda ser plausible, y que se pueda de alguna forma gestionar la medida de los ingresos. Adicionalmente, nunca debemos olvidar que los ingresos ordinarios de todo contrato de construcción se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Considerando esto, ahora bien, debemos también mencionar que los costos del contrato deben comprender los siguientes elementos que se detallan a continuación, ¿no? Entonces tenemos también la contrapartida de los ingresos, que en este caso son los costos relacionados. Y también tenemos tres literales: A, costos relacionados al 100% del contrato de construcción en cuestión; B, costos relacionados entre sí con la actividad de contratación en general y que puedan ser modificables de manera confiable; y por último C, cualquier otro tipo de costo que se pueda cargar al contrato siempre y cuando estén amparados en un contrato. En cuanto a este tema, lo más importante que tenemos que ver es el siguiente punto, que es el 5.1, que son los tipos de contratos. Bueno, antes que eso también tenemos que revisar algunas generalizaciones, sobre todo sobre lo que tiene que ver a la finalización, ¿no? Por otra parte, existen otras consideraciones a tomar en cuenta, como son cuando la finalización o desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado de manera confiable. Estas consideraciones se detallan a continuación. Entonces, básicamente, digamos que hay una obra que se inicia, pero por circunstancias técnicas, circunstancias de permisos, circunstancias mismas que tienen que ver con la economía, se suman a una intriga de, más que todo, de cuál ser, o incertidumbre de cuándo se podría estar terminando la obra, porque hay algunos elementos que de alguna forma complican la estimación del vencimiento, ¿no? Entonces hay que considerar los siguientes literales. A, los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en el estado de resultados solo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. Entonces, en este caso, la norma indica que el registro de esos ingresos en el estado de resultados podrán ser considerados, ¿no?, reconocidos, menciona acá, cuando de alguna forma sea probable recuperar los costos que se hayan incurrido por la realización de la obra. B, los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en el que se incurren. Entonces, muchas veces hay obras, ¿no?, que se van gestionando, y estas obras pues no necesariamente terminan en el cierre de un ejercicio contable. Entonces, digamos que dentro de una obra se ha avanzado hasta un 75%. Bueno, yo no, por más que haya comprado las herramientas, los materiales que se hayan utilizado, yo tengo que reconocer solamente el avance, en este caso del 75% que está dentro ya considerado de la obra. Entonces, eso es lo que debo reconocer como un gasto en cuanto a los costos, ¿no? Y por último, C, cuando sea probable que los costos totales de un contrato vayan a exceder de los ingresos derivados del contrato, las pérdidas que se esperan obtener deben reconocerse de manera inmediata como tales en las cuentas de resultados del periodo, ¿no? Entonces, de alguna forma pueden haber varios elementos que de alguna forma hacen que los costos sean superiores a los ingresos, ¿no? Puede ser que la inflación haya tenido un impacto sobre el poder adquisitivo, que de alguna manera los costos se elevaron, los materiales se elevaron y eso no estaba presupuestado. Entonces, quien corre en este caso con esa pérdida, pues puede ser en este caso la compañía que elabora la obra. Y entonces, lo que indica que la norma es que debe reconocerse de manera inmediata en la cuenta de resultados esta pérdida, ¿no? De otra forma, también consideramos los tipos de contratos que se estipulan dentro de esta norma, norma 11, ¿no? Usualmente existen
tres tipos de contratos para normalizar o normar la actividad del sector de la construcción, y estos pueden ser, en este caso, por cantidades fijas y precios unitarios, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, una sola obra, una sola casa, una sola edificación, ¿no? O también por las cantidades fijas de esa edificación, ¿no? La otra puede ser por suma global, en este caso puede ser una serie de obras, ¿no?, independientes, pero el contrato abarca toda la obra en general, ¿no?, dentro de la cual existe una serie de construcciones. Una combinación de ambos métodos, o sea, de A y B, y llave en mano. Llave en mano se le puede considerar, bueno, acá abajo indica, ¿no?, como un trunking contract, ¿no?, y es aquel que el contratista se obliga ante el cliente al cambio de un precio, generalmente alzado, a construir y poner en funcionamiento la obra que él mismo previamente había proyectado entregar, ¿no? Ok, entonces en cuanto a esto, podemos mencionar también otros tipos de contratos. Si es importante, leamos esta parte de acá. El contrato llave en mano presenta ventajas y desventajas. La ventaja más clara que debe tener la presente es que se concentran en un solo contratista todas las prestaciones objeto de contrato. Entre los inconvenientes que deben nunca olvidar, tenemos el factor precio, que generalmente es elevado. Sin embargo, por el costo-beneficio, este suele ser un factor relativo. Bueno, acá está lo que les mencionaba, otros tipos de contratos. También existen otros tipos de contratos que suelen ser categorizados por administración, que pueden ser por costo reembolsable y un honorario fijo, B, por costo reembolsable y un porcentaje del costo, y último, C, dirección de obra. Ahora, bueno, aquí hay unas explicaciones que ustedes tienen que revisar. Igual cualquier consulta me la pueden hacer. En el siguiente punto, 5.2, ya vemos acá algunos elementos sobre los métodos a utilizar, ¿no? Entonces tenemos dos métodos. A, terminación de contrato. Un contrato de construcción se considera finalizado cuando el contratista haya finalizado totalmente la obra por la cual fue contratado. Luego de producida la recepción provisoria y luego de transcurrido un periodo de tiempo prudencial entre 30 y 60 o más días, se realiza la entrega de recepción final. Y el otro, grado de avance de obras. Es muy conocido que todo contrato va acompañado por un documento que se llama cronograma de avances de obra, en el cual se suele detallar los rubros que componen toda la obra y el tiempo de ejecución, de igual manera que suele ser medido en días, aunque eso dependerá de las partes, también se puede medir en meses o semanas, ¿no? Entonces acá más o menos estaba dentro de la explicación que yo les indicaba en los costos. Una obra tiene una demora, tiene un lapso de elaboración de un 100%, pero el avance de esa obra puede estar determinado en un 50, un 75%, y en gestión de eso es que se da ese método para registros, ¿no? Criterios de exposición, bueno, ejecución de obra. Una obra que se dedica a la actividad constructora, una empresa que se dedica a la actividad constructora puede tener una o varias obras en ejecución. Para que pueda tener una obra en ejecución en Ecuador, deben pasar por varias etapas que se detallan a continuación. Bueno, en este caso, esta explicación, este tema tiene relación con los pasos que tiene que seguirse o ceñirse en cuanto a compras públicas. Si, por ejemplo, el Estado requiere de la construcción de una edificación, pues lógicamente generará unos pliegos, y esos pliegos se expondrán dentro del portal de compras públicas, y aquellos que ya estén registrados pues tendrán que seguir estos pasos que están acá, ¿no? 1. Participación en la licitación pública. 2. Adquirir el pliego de bases y condiciones. 3. Contar con un presupuesto y costeo bien armados. Y 4. Presentar las ofertas referentes
al proyecto. 5, estudio, ofertas y adjudicación del contrato final. 6, firmas de contrato, primer desembolso. 7, arranque de obra. Bueno, ustedes, para los que conozcan de todas maneras, el proceso de contratación pública tiene 3 modalidades, ¿no? Dentro de los cuales se puede gestionar generalmente una puja, ¿no? Se puede gestionar también por medio de unos niveles mínimos de compras, ¿no? En fin, cual sea la modalidad que se gestione, generalmente una vez de que se haya firmado, adjudicado el contrato, tendrá que entregarse por parte, en este caso, de la empresa que va a hacer la obra, algunas seguridades, ¿no? Entre esos una póliza de fiel uso del anticipo, que es cuando en este punto 6 se genera el primer desembolso, le dan, digamos, que se otorga un 60%, va a depender también de las circunstancias, pero digamos que se da un anticipo del 60% para la obra. La empresa que tiene que construir tiene que dar en calidad de garantía una póliza de seguro. La primera es de, bueno, puede darse, se dan 2 generalmente. Una es de fiel uso del anticipo, ¿no? Esa póliza lo que asegura es de que si en caso la empresa constructora, ese 60%, digamos, que es lo que va a recibir de anticipo, no lo utiliza en su totalidad para generar la obra, y la obra queda sin ejecutarse, sin trabajarse, pues esa póliza lo que hace es asegurarle a la empresa que contrató que por lo menos no pierda todo ese anticipo, ¿no? Bueno, acá hay algunas consideraciones como el costo de la obra, ¿no? Definamos en primer lugar el costo como aquel valor de adquisición o producción de un bien material o un servicio. Ahora analizaremos una clasificación a los costos de manera que tengamos más claros los conceptos. Pues, entonces tenemos, por ejemplo, clasificación de los costos. Esto algo ya tienen que haberlo visto en contabilidad administrativa. Costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de la actividad de la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del volumen del negocio, que se genera en tiempo determinado. Entonces esto puede ser, por ejemplo, los sueldos de ciertas personas de carácter administrativo. No tiene que ver con el movimiento de la naturaleza del negocio, ¿no? Estos costos son muy independientes de ellos. Costos variables son aquellos costos que evolucionan en paralelo con el volumen de actividad de la compañía. De hecho, de la actividad fuera nula, estos costos serían prácticamente cargo. Entonces, cero, perdón. En este caso, los costos variables van incrementándose a medida que el producto se vaya desarrollando. Entonces, digamos que para elaborar una casa, digamos que yo necesito 1000 sacos de cemento y yo tengo 3 casas, quiere decir que yo he gastado 3000 sacos de cemento. Estos costos van a incrementarse en función de la productividad, ¿no? Costos indirectos son aquellos gastos que incurre en este caso el contratista, dado tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra. No atribuibles a una base en particular, pero necesarios para efectuar los trabajos. Dentro de esta categoría podríamos citar como por ejemplo los siguientes costos: salarios y prestaciones legales, el personal directivo, técnico, administrativo de la empresa, depreciación, mantenimiento, alquileres y seguros del edificio, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos gastos o costos que no tienen nada que ver, ¿no?, con la parte productiva, entonces son considerados como costos indirectos y tienen que ser considerados, analizados y prorrateados en función de la cantidad de productos, ¿no? Ustedes tienen que leer este punto 6.3, el 6.4, ¿no? Y acá tenemos ya un ejercicio. El ejercicio plantea más que todo algunos asientos de diario, algunas transacciones. Las transacciones ustedes pueden revisar cómo son
cómo se han generado los asientos de diario en cada una de esas operaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos las transacciones, simplemente tienen que ver cuándo se gestionó, en este caso noviembre 1, vamos a ir rápidamente bueno, después hay un plan de cuentas para tener idea de cómo se deben registrar y a partir de eso encontramos ya el desarrollo del ejercicio para poder elaborarlo, ¿no? Entonces acá está el asiento número 1 que tiene la fecha del 1 de diciembre del año 2011 y aquí está el registro, el débito de esa primera transacción. En tal caso ustedes tienen que revisar, cotejar cada una de estas transacciones y cualquier duda podérmela plantear en la plataforma. Yo de todas maneras voy a elevar este primer video como una especie de iniciación del curso, ¿no? Pero después de esto yo adjuntaré otro material que lo voy a explicar a profundidad con 3 ejercicios relacionados a la NIC 11. Bien, estudiantes, esto es todo y espero que cualquier consulta o duda me la vayan planteando. Muchas gracias.